Yo tenía el mundo a mis pies. Y aún así, lo perdí todo. Mi nombre es Emilio, y durante años fui el tipo de hombre que creía que podía controlar cualquier cosa. Construí un imperio, convertí números en poder, decisiones en fortuna y frialdad en estrategia. Porque en el fondo, eso es lo que el mundo enseña. A esconder lo que duele, a ignorar lo que falta, a seguir adelante, incluso cuando algo dentro de ti ya se ha detenido hace mucho tiempo. Y yo seguí, hasta el día en que todo se salió de control. Aquella noche no fue solo un accidente. Aún puedo sentir cada segundo, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, distorsionando todo frente a mí. Los limpiaparabrisas no daban abasto. La carretera parecía desaparecer, pero seguía acelerando, porque en mi mente yo siempre tenía el control. Hasta el momento en que el coche respondió de forma diferente. El volante se volvió demasiado ligero. Los neumáticos perdieron adherencia. Y por un instante, el tiempo se ralentizó. El sonido del motor, el impacto del agua contra el asfalto, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Y entonces, el coche giró. 1, 2, 3 veces. El ruido del metal retorciéndose, los vidrios estallando, mi cuerpo siendo lanzado sin control. Y después, un silencio absoluto, pesado, ensordecedor, como si el mundo simplemente se hubiera detenido. Cuando desperté, mis piernas ya no respondían, pero la verdad es que solo entendí lo que realmente había perdido. Días después, cuando ella se fue, la mujer que decía amarme, no se quedó. No luchó, no miró atrás. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La mansión seguía allí, el dinero seguía allí, pero todo eso ya no significaba absolutamente nada. Porque el problema nunca fue perder las piernas, fue perder el sentido. Me cerré, alejé a todos. Convertí mi dolor en arrogancia, mi frustración en desprecio y el silencio en el único lugar donde podía existir. Aquella casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un reflejo exacto de lo que me había convertido por dentro. Frío, vacío, intocable. Hasta que, en una mañana cualquiera, alguien cruzó esa puerta. Sin anuncio, sin importancia. Una mujer de limpieza. Y con ella, el niño. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese simple encuentro lo cambiaría todo. Porque por primera vez, alguien entró en ese lugar. Sin miedo, sin interés, sin tratarme como a un hombre roto. Y lo que comenzó como algo insignificante, se transformó en algo que jamás podría controlar. Porque el pasado tiene una forma extraña de regresar. Y cuando regresó, me di cuenta de que esa mujer no había entrado en mi vida por casualidad. Suscríbete al canal para continuar. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo. Prepárate, porque ahora la verdadera historia está a punto de comenzar. Emilio observaba la lluvia azotar los ventanales de su mansión, un sonido metálico que parecía reflejar el vacío en su propio pecho. Sentado en aquella silla de ruedas que ahora definía sus límites físicos, sentía que el cuero lujoso del asiento era, en realidad, un trono de soledad y amargura. El éxito que antes lo llenaba, traducido en cifras de acciones y portadas de revistas, ahora parecía una broma cruel frente a la inmovilidad de sus piernas. Se preguntaba cuántas personas, como él, solo descubren que la verdadera libertad no está en el movimiento, sino en la paz del alma que había perdido. El accidente que cambió todo ocurrió hacía apenas 6 meses, durante un viaje de negocios en el que la prisa por el poder tuvo un precio devastador. Emilio estaba en la cima, conduciendo su auto deportivo a gran velocidad bajo una tormenta, creyéndose invencible como los gráficos de su empresa. Una falla mecánica, sumada al asfalto resbaladizo, lanzó su mundo fuera de la carretera en una sucesión de vuelcos violentos que destrozaron su columna. El hombre que corría contra el tiempo fue obligado a detenerse en seco, descubriendo que el asfalto no tiene piedad con quienes se creen dioses. La puerta del despacho se abrió con un chasquido seco, y Pilar entró desprendiendo el perfume caro que antes lo cautivaba, pero que ahora olía a traición inminente.
Pilar era una mujer que había escalado la pirámide social usando su belleza como moneda de cambio, proveniente de una familia que lo había perdido todo y decidida a no volver a ser pobre jamás. Se casó con Emilio no por el hombre, sino por el imperio que él representaba, viéndolo como el pasaporte definitivo hacia la cima de la élite. Con una frialdad que rivalizaba con el hielo de su corazón, declaró que no había nacido para ser enfermera de un hombre limitado. «No voy a firmar nada hoy, Pilar, sal de esta habitación ahora mismo», dijo el millonario, con la voz quebrada por el odio y la incredulidad. Ella solo soltó una risa breve, dejando los papeles sobre la mesa de roble antes de cerrar la puerta con violencia al salir. Emilio sintió el peso del abandono aplastar el resto de dignidad que aún intentaba sostener en aquella sala oscura. Comprendió que la traición duele más que cualquier hueso roto, porque ataca la parte del alma que todavía creía en la lealtad de quien dormía a su lado cada noche. En los días que siguieron, la mansión se convirtió en un mausoleo de mármol donde el exmagnate enterraba su voluntad de vivir, expulsando a cualquiera que intentara ayudarlo. Trataba a los enfermeros y empleados con un sarcasmo cortante, una defensa automática de quien ha sido herido y cree que atacar es la única forma de protegerse. Es un comportamiento común. Cuando nos sentimos vulnerables, a menudo herimos a quienes nos tienden la mano, convirtiendo nuestro dolor en un arma. Emilio creía que, al alejar a las personas, protegía su honor, sin notar que el aislamiento es el terreno donde florece la depresión. Fue en una mañana de martes cuando Mirabel cruzó el portón principal, sosteniendo la pequeña y firme mano de la niña Flora. Mirabel era hija de un humilde albañil y había trabajado desde muy joven para sostener su hogar, aprendiendo que la dignidad no se compra con oro, sino con carácter. Había aceptado el trabajo de limpiadora por extrema necesidad, pues el desempleo golpeaba a su puerta y la fe en Dios era lo único que la mantenía en pie. Mientras subía los escalones de la entrada, Mirabel respiró hondo, pidiendo al Creador que aquel empleo fuera el auxilio que su familia tanto necesitaba en ese momento difícil. Al entrar en la sala principal, Mirabel se encontró con la figura rígida de Emilio, que ni siquiera se tomó la molestia de mirarla, manteniendo la vista fija en el jardín. «No necesito a nadie más mirándome con lástima, puede irse por donde entró», dijo el millonario, sin apartar los ojos de la ventana. Mirabel no se movió. Solo apretó la mano de Flora y dejó su cubo de limpieza en el suelo con una calma que lo sorprendió. Ya había enfrentado dificultades mayores que el mal humor de un hombre rico y no se dejaría intimidar tan fácilmente por palabras duras. «Estoy aquí solo para hacer mi trabajo y dejar todo en orden, señor», respondió Mirabel, comenzando a organizar sus paños de limpieza. Emilio soltó un suspiro de irritación, pero el tono firme y profesional de aquella mujer le impidió continuar con la expulsión inmediata que había planeado. Flora, ajena a la tensión, soltó la mano de su madre y caminó hasta la silla de ruedas, observando las ruedas cromadas con una curiosidad pura. Emilio sintió una incomodidad nueva, pues la niña no lo miraba como a un inválido, sino como a alguien interesante que habitaba aquel castillo silencioso y triste. Mirabel inició su trabajo con una dedicación silenciosa, moviéndose por las habitaciones con una agilidad que contrastaba con la inercia depresiva de Emilio. No intentaba forzar conversación, simplemente cumplía su labor con una dignidad que comenzaba a llenar los espacios vacíos y polvorientos de la mansión. De vez en cuando, tarareaba una melodía suave, un sonido que parecía vibrar contra las paredes frías y devolverle algo de vida al ambiente. Emilio intentaba concentrarse en sus libros, pero sus oídos insistían en seguir el ritmo de aquella canción desconocida que parecía cargar una paz antigua. Flora se acercó a Emilio con un pequeño muñeco de tela y lo colocó sobre su regazo, sin pedir permiso ni temer su expresión cerrada. «¿Tiene frío? ¿Puedes sostenerlo un ratito?», preguntó la niña, con ojos grandes llenos de una expectativa inocente. Emilio miró el juguete y luego a la niña, sintiendo que una barrera en su corazón vacilaba por un instante. No respondió, pero tampoco apartó el muñeco, permitiendo que aquel pequeño puente de afecto permaneciera allí, uniendo dos mundos que la sociedad suele mantener bien separados. Durante el almuerzo, Pilar llamó varias veces, pero Emilio dejó que el teléfono sonara hasta que el silencio volvió a reinar en el lujoso despacho.
Sabía que cada llamada era un nuevo intento de manipulación para que se diera el control total de la empresa que había construido desde cero. La codicia de Pilar era un recordatorio constante de que el mundo exterior era cruel y de que tal vez estaba mejor escondido en su mansión. Sin embargo, el sonido de la risa de Flora en la cocina lo hacía cuestionarse si el aislamiento absoluto era realmente la mejor forma de enfrentar el dolor de su invalidez. «Debería comer un poco, señor, la comida se va a enfriar y el día no espera a nadie», dijo Mirabel, entrando en el despacho con una bandeja sencilla. Había preparado algo con los ingredientes que encontró en la despensa, ignorando las órdenes previas de Emilio de que no quería ser molestado. Él miró el plato y percibió el aroma de un sazón casero, algo que no sentía desde hacía meses en aquella casa gobernada por dietas estrictas y frías. La simplicidad de aquel gesto lo irritó y lo reconfortó al mismo tiempo, creando un conflicto interno que aún no lograba, o no quería, comprender. «Ya dije que no quiero nada, llévate eso de aquí ahora mismo», exclamó Emilio, golpeando la mesa con la mano, pero Mirabel simplemente dejó la bandeja y se retiró. Ella sabía que el hambre de Emilio no era solo física, sino una necesidad desesperada de ser cuidado sin ser juzgado por su nueva condición motora. Muchas veces, la resistencia que mostramos no es más que un grito de auxilio disfrazado de arrogancia, una forma de probar quién realmente tendrá paciencia con nosotros. Emilio terminó cediendo ante el aroma de la comida, comiendo en silencio mientras las lágrimas insistían en asomarse en sus ojos cansados. Durante la tarde, Mirabel se concentró en limpiar los grandes ventanales de la sala, permitiendo que la luz del sol entrara sin barreras por primera vez en semanas. Trabajaba con un vigor que hacía que Emilio se sintiera aún más estancado, pero él no podía dejar de observar la forma en que ella cuidaba de su hija. «¿Usted siempre es así de feliz, limpiando el suelo de los demás?», preguntó él, con un tono que rozaba la crueldad, intentando disminuir su alegría. Quería que ella compartiera su amargura para no sentirse tan pequeño dentro de su propia miseria. Mirabel se detuvo, lo miró con una serenidad que lo obligó a apartar la vista y respondió con una calma que nacía del alma. «No soy feliz porque limpio el suelo, soy feliz porque tengo a Dios en el corazón y a mi hija a mi lado», dijo. Aquella frase resonó en la estancia como un trueno, desafiando la lógica de Emilio de que la felicidad estaba ligada únicamente al poder y a la capacidad física. Comprendió que su fortuna no había comprado ni un gramo de la paz que aquella humilde limpiadora irradiaba de forma tan natural y gratuita. El día avanzó, y la presencia de Mirabel comenzó a transformar la energía de la mansión, que antes parecía el escenario de una película fúnebre. Flora corría por los pasillos, y el sonido de sus pequeños pasos traía una cadencia de vida que el mármol nunca había conocido. Emilio se sorprendió recordando su infancia, cuando también corría sin preocupaciones, antes de que la ambición lo convirtiera en un hombre de negocios implacable. Comprendió que el accidente lo había detenido físicamente, pero su alma llevaba mucho tiempo paralizada, mucho antes de perder el movimiento de sus piernas. Al atardecer, Pilar apareció nuevamente, esta vez acompañada de un abogado que traía una orden judicial para reevaluar la capacidad administrativa de Emilio. Entró en la sala con pasos firmes, pero se detuvo al ver a Mirabel terminando de encerar el suelo de la entrada principal con esmero y dedicación. «¿Quién es esa mujer y qué hace esa niña en mi casa?», gritó Pilar, señalando a Flora, que jugaba en un rincón. La arrogancia de la exesposa contrastaba violentamente con la humildad que se había instalado allí durante aquellas horas de trabajo honesto. «Ella es la nueva limpiadora y esta es mi casa, no la tuya, al menos hasta que un juez diga lo contrario», respondió el millonario, sintiendo una fuerza que creía haber perdido. Pilar bufó con indignación y se acercó a Emilio con una mirada de desprecio que intentaba reducirlo frente a los empleados y al abogado presente. «Te estás volviendo loco, Emilio, convirtiendo nuestra mansión en un tugurio para gente de baja categoría», disparó, buscando herir el punto más sensible de su orgullo. La tensión en el aire era palpable, pero Emilio sostuvo la mirada, negándose a retroceder. Mirabel continuó con su labor, fingiendo no escuchar los insultos, pero Flora se aferró a las piernas de su madre, sintiendo la energía pesada que emanaba de Pilar.
«Mamá, ¿esa señora es mala?», susurró la niña, en un tono que, en el silencio de la sala, sonó como un veredicto inevitable para todos los presentes. Pilar enrojeció de rabia, pero antes de que pudiera responder, Emilio hizo un gesto para que el abogado se retirara, dando por terminada la discusión por ese momento. Sintió una satisfacción extraña al comprobar que la verdad de una niña podía desarmar la máscara de una villana. Cuando finalmente cayó la noche, Mirabel guardó sus utensilios de limpieza y se preparó para marcharse, sintiendo el peso del día de trabajo intenso. Pasó por el despacho de Emilio para despedirse y lo encontró en la misma posición, aunque con una expresión menos cargada de odio. «Gracias por la cena, Mirabel. Mañana espero que el suelo esté tan limpio como hoy», dijo el millonario, en un elogio indirecto. Emilio, una vez más solo, miró el muñeco de Flora y sintió que el invierno de su alma tal vez estaba llegando a su fin, sin saber que el pasado estaba a punto de llamar a su puerta. Los días siguientes en la mansión trajeron un cambio sutil en el ambiente, como si el polvo que Mirabel retiraba también se desvaneciera de los pensamientos de Emilio. Él comenzó a dejar la puerta del despacho abierta, permitiendo que el sonido de la escoba y las suaves canciones de la limpiadora sirvieran de banda sonora para su soledad. El aislamiento, que antes era su única armadura, empezaba a parecer una prisión de la que ya no estaba tan seguro de querer ser el único carcelero. Observaba a Mirabel trabajar con una dignidad que el dinero no puede comprar, comprendiendo que la verdadera nobleza muchas veces se oculta en manos curtidas. Una mañana, mientras Mirabel pulía los muebles de la sala, Emilio maniobró su silla hasta el centro del salón y la observó durante largos minutos en absoluto silencio. «¿Por qué sonríes mientras limpias la suciedad de un hombre que apenas te dirige la palabra, Mirabel?», preguntó el millonario, con una curiosidad que logró imponerse a su arrogancia habitual. Mirabel detuvo el movimiento, acomodó el pañuelo en su cabello y lo miró con una paz que lo desarmaba por completo. Sabía que cada palabra pronunciada allí era una semilla lanzada en un terreno que, aunque seco, aún tenía el potencial de florecer. «No veo suciedad, señor Emilio, veo un hogar que necesita cuidado y una vida que todavía tiene mucho brillo por ofrecer», respondió ella, retomando su labor con serenidad. Emilio sintió un nudo en la garganta, una mezcla de irritación por no poder disminuirla y una admiración secreta por la fortaleza de aquella mujer. Muchas veces, en la vida cotidiana, nos encontramos con personas que poseen mucho menos que nosotros, pero que llevan dentro una riqueza que nos hace sentir pobres de espíritu. Volvió al despacho, pero la respuesta de ella quedó resonando en su mente como un desafío constante. Flora, por su parte, ignoraba las barreras sociales y trataba la mansión como un reino de descubrimientos, llevando flores recogidas del jardín para decorar la mesa de Emilio. No pedía permiso para entrar y, poco a poco, el millonario dejó de quejarse de la presencia de la niña entre sus documentos y reportes financieros. En un momento de distracción, se sorprendió ayudándola a armar un rompecabezas, sus manos grandes y temblorosas encontrando las piezas que la pequeña no lograba encajar. Fue el primer momento de cooperación humana que experimentó desde que el accidente lo apartó de la cima del mundo corporativo. «Usted es muy bueno en esto, señor Emilio, sus manos son mágicas», exclamó Flora, dando un beso sonoro en la mano del hombre que todos temían en la empresa. Emilio quedó inmóvil, sintiendo el calor de aquel gesto de afecto puro atravesar las capas de hielo que había construido a su alrededor. Comprendió que la niña no veía a un hombre en silla de ruedas, sino a un amigo que sabía dónde encajan las piezas en la vida. Ese instante de vulnerabilidad lo llevó a reflexionar sobre cómo perdemos la capacidad de amar sin intereses a medida que envejecemos y acumulamos cicatrices. Sin embargo, la paz de aquella tarde fue interrumpida por la llegada tempestuosa de Pilar, que irrumpió en la casa sin anunciarse, acompañada de 2 guardias de seguridad. Parecía indignada al ver a Flora jugando cerca de Emilio y a Mirabel sirviendo un café sencillo en la terraza, como si el orden natural de las cosas hubiera sido trastornado. ¿Esto se convirtió en un jardín de infancia para pobres o finalmente has perdido la cordura, Emilio?, disparó Pilar, con un veneno que hizo que Mirabel bajara la mirada y llamara a Flora junto a ella.
La presencia de Pilar traía de vuelta el olor del mundo cruel que Emilio intentaba olvidar. Emilio sintió como la ira crecía en su interior, pero esta vez no era una furia autodestructiva, sino un instinto de protección hacia quienes lo trataban con humanidad. Miró a su exesposa y comprendió cuán vacía era, una carcasa lujosa sin sustancia ni compasión detrás del brillo de sus joyas. Ellas están haciendo más por esta casa de lo que tú hiciste en 10 años de matrimonio. Pilar, retírate antes de que llame a la policía, dijo el millonario, con una firmeza que no admitía réplica. Pilar retrocedió, sorprendida por la resistencia de un hombre que creía completamente roto. Te vas a arrepentir de esto, Emilio, les demostraré a los accionistas que estás rodeado de oportunistas y que no eres capaz de dirigir ni tu propia vida, gritó ella al marcharse. Mirabel permaneció en silencio, pero sus ojos transmitían un apoyo silencioso que valía más que 1000 discursos de autoayuda. Emilio comprendió que la batalla por la empresa sería sucia, pero por primera vez sintió que tenía un motivo para luchar que iba más allá del ego o el dinero. La dignidad de Mirabel comenzaba a transformar su visión distorsionada de la realidad. Después del enfrentamiento, el silencio que siguió no fue pesado, sino reflexivo, mientras el sol descendía en el horizonte, pintando las paredes de la mansión de tonos dorados. Emilio le pidió a Mirabel que se sentara por un momento, algo que jamás había solicitado a ningún empleado hasta ese día transformador. Quería saber más sobre su vida fuera de aquellas paredes de mármol, sobre las luchas reales de quienes no tienen una cuenta bancaria que amortigüe las caídas de la vida. Mirabel habló de las dificultades de vivir en la periferia y de la fe que la sostenía en los días en que no había pan en la mesa. Mi padre siempre dice que Dios no nos da una carga mayor de la que podemos soportar, y Él es la prueba viva de ello, comentó Mirabel, con un brillo de orgullo en los ojos. Explicó que su padre, Mario, era un hombre de pocas palabras, pero de corazón inmenso, que había dedicado su vida a construir casas para otros mientras la suya propia era sencilla. Emilio escuchó con atención, sintiendo una punzada de envidia por esa estructura familiar que nunca logró construir con Pilar. La vida cotidiana, con sus problemas reales y sus pequeñas victorias, le parecía ahora mucho más viva que el mundo artificial de las grandes corporaciones. El tiempo pasó rápido y, cuando se dieron cuenta, ya era el final de la tarde, la hora en que Mirabel solía terminar su jornada como limpiadora. Como dependía del transporte público y el autobús de esa zona era escaso, comenzó a apresurarse para no perder el que la llevaría de regreso a casa. Hoy mi padre vendrá a buscarme, el autobús se retrasa mucho a esta hora y no le gusta que camine sola con Flora en la oscuridad, explicó. Emilio sintió una leve punzada de tristeza al darse cuenta de que volvería a quedarse solo en aquella mansión inmensa y fría. Mientras Mirabel se cambiaba de ropa y organizaba sus cosas, Emilio permaneció en la terraza, observando el portón principal con una expectativa que ni él mismo lograba comprender. Se preguntaba cómo sería el hombre que había criado a una mujer tan resiliente y luminosa como aquella limpiadora que había transformado su semana. La figura del padre protector era algo que Emilio respetaba profundamente, pues su propio padre había sido un ejemplo de rectitud antes de partir demasiado pronto. La espera por lo desconocido le provocaba un nudo en el estómago que no sentía desde hacía años, una señal de que su alma comenzaba a despertar. Fue entonces cuando un coche antiguo se detuvo frente al portón de hierro de la mansión, y un hombre de cabellos grises y manos curtidas descendió del vehículo con movimientos respetuosos. Mario caminó por el jardín, contemplando la suntuosidad del lugar con una mezcla de admiración y timidez, sosteniendo su sombrero contra el pecho. A lo lejos, vio a Mirabel salir con Flora, quien corrió hacia su abuelo con un grito de alegría que resonó en el jardín. Mario la alzó en brazos, y por un instante, la sencillez de aquella escena hizo que el lujo de la mansión pareciera vacío e irrelevante frente al amor familiar. Emilio, movido por una curiosidad incontenible, maniobró su silla de ruedas hasta el borde de la terraza para observar mejor al visitante. Quería agradecerle personalmente a aquel hombre, aunque sabía que sus habilidades sociales estaban oxidadas por el aislamiento. Cuando las ruedas se detuvieron junto a la baranda, la luz del atardecer iluminó directamente el rostro de Emilio, revelando las marcas del sufrimiento reciente.
Mario alzó la mirada para saludar con respeto, pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Emilio, el tiempo pareció detenerse y el sombrero resbaló de sus manos. «No puede ser, es usted», balbuceó Mario, con la voz quebrada y las piernas temblando bajo el peso de un recuerdo guardado durante una década. Mirabel se detuvo a mitad de camino, mirando del padre al patrón sin comprender lo que estaba ocurriendo en aquel silencio absoluto. Nunca había visto a su padre perder la compostura de esa manera, mucho menos frente a un desconocido. Mario dio un paso al frente, ignorando la distancia social, y señaló su propio pecho con la mano temblorosa, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro curtido. «Hace 10 años, usted pagó la cirugía de corazón que yo no podía costear, usted me salvó la vida cuando yo era solo un peón en su obra», reveló Mario. En aquel entonces, Emilio se encontraba en la construcción de su primer gran edificio cuando vio a Mario desplomarse a causa de una arritmia grave. Al enterarse de que el costo del procedimiento era inalcanzable para un trabajador, Emilio no dudó. Firmó el cheque personalmente en el hospital, sin alardes, simplemente porque sentía que ninguna vida debía tener un precio de mercado. En aquel tiempo, su alma aún no había sido endurecida por el cinismo que traería el éxito absoluto. Emilio cerró los ojos por un instante, y el sonido de las máquinas del hospital de 10 años atrás resonó en su mente como un eco lejano. Recordó haber dado instrucciones para que Mario continuara recibiendo su salario durante la recuperación, un gesto de humanidad que él mismo había olvidado en los años posteriores de ambición desmedida. «Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar, Mario, no fue nada especial», susurró el millonario, sintiendo el peso de aquella revelación. Mario negó con la cabeza, insistiendo en que para su familia aquel cheque fue la razón por la que Mirabel aún tenía a su padre a su lado. Mirabel sintió que el mundo giraba mientras las piezas del rompecabezas de su propia vida encajaban con una precisión casi divina ante sus ojos. Miró a Mario y luego a Emilio, comprendiendo que el destino acababa de revelar una trama mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «Si usted no hubiera tenido misericordia de mi padre aquel día, hoy yo estaría sola en el mundo», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Entendió que el hombre cuya casa limpiaba era el ángel anónimo que había asegurado que nunca quedara abandonada a la suerte. La conversación se volvió aún más profunda cuando Mirabel, impulsada por la conexión del pasado, decidió revelar el dolor que llevaba en silencio sobre el origen de Flora. Contó que el padre de la niña las abandonó en el mismo instante en que ella nació, alegando que no quería la responsabilidad de formar una familia. Se fue diciendo que una hija arruinaría sus planes de libertad, y fue mi padre quien tomó mi mano y me ayudó a criarla, confesó. Emilio escuchó aquella historia de abandono y sintió una identificación inmediata, comprendiendo que Pilar y el padre de Flora estaban hechos de la misma materia egoísta. «Entiendo lo que es ser dejado atrás por quien debería amarnos más, Mirabel», comentó Emilio, mirando a la pequeña Flora que ahora jugaba con los botones de la camisa de Mario. Comprendió que la vida de Mirabel era una sucesión de victorias silenciosas frente a la cobardía ajena, y que Mario era el héroe que él mismo había ayudado a mantener con vida 10 años atrás. La revelación del abandono de Flora unió aún más a aquellas 3 almas heridas, creando un lazo de justicia poética que las palabras apenas podían contener. El millonario sintió que ahora tenía una familia del corazón, forjada en el fuego de la prueba y la gratitud. Mario se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Emilio con un respeto que ningún título de nobleza podría exigir, un gesto de hombre a hombre que eliminaba cualquier barrera de clase. Puede haber perdido el movimiento de las piernas, pero nunca perdió la grandeza que vi aquel día en la obra, la misma que salvó mi futuro, afirmó el padre de Mirabel. Emilio no pudo contener una lágrima que rodó por su rostro, limpiando parte de la amargura que lo había asfixiado durante meses. Permanecieron allí, bajo la luz del crepúsculo, unidos por un vínculo que ni el tiempo, ni la tragedia, ni la ambición de Pilar podrían romper. La noche comenzó a caer sobre la mansión, pero por primera vez, la oscuridad no le resultó amenazante a Emilio, porque ya no estaba rodeado únicamente por los fantasmas de su propio dolor. Vio a Mirabel y a Mario despedirse, prometiendo regresar al día siguiente,
y sintió que la soledad que lo consumía había sido reemplazada por una esperanza renovada y vibrante. La revelación del milagro del pasado era apenas el inicio de una nueva travesía, donde la limpiadora y el obrero serían los guías de un rey que necesitaba aprender a caminar con el alma. El destino apenas comenzaba a cobrar la deuda de amor que el mundo le debía a Emilio Rossi. Solo en su despacho, Emilio miró la pluma que Pilar había dejado días atrás y, en lugar de desecharla, la utilizó para comenzar a esbozar un nuevo plan de vida y de negocios. Comprendió que su fuerza no residía en su capacidad de caminar, sino en su valentía para ser humano en un mundo que prefiere la frialdad de las máquinas y los contratos. La pequeña Flora había dejado un juguete en el suelo, y Emilio hizo un esfuerzo por alcanzarlo, sintiendo un impulso de voluntad que creía perdido para siempre. La redención de Emilio ya no era un sueño lejano, sino una realidad que latía en su pecho con la fuerza de un corazón recién despertado. La mañana siguiente a la revelación de Mario trajo un sol que parecía brillar con una intensidad distinta, filtrándose por las cortinas de la mansión como una invitación al renacer. Emilio no esperó a que lo ayudaran, él mismo impulsó su silla de ruedas hasta el baño, enfrentando el espejo con una determinación que no sentía desde el día del accidente. Le pidió a Mirabel que lo ayudara a elegir un traje azul marino, el mismo que había usado en su última gran victoria en la bolsa de valores, dejando atrás el pijama de la autocompasión. Volver a vestirse como el hombre que dirigía imperios era el primer paso para convencer a su propia mente de que la parálisis era apenas un detalle geográfico en su cuerpo. Mirabel entró en la habitación con el cubo de limpieza, pero se detuvo al ver a Emilio intentando abotonarse los puños de la camisa con manos aún ligeramente temblorosas por la falta de práctica. Dejó el material a un lado y se acercó con delicadeza, sus dedos ágiles asumiendo la tarea con una naturalidad que no necesitaba palabras que pudieran humillarlo. «Tiene la mirada de alguien que va a conquistar el mundo hoy, señor Emilio», comentó, con una sonrisa que iluminaba el ambiente más que la luz de la ventana. Emilio la observó a través del reflejo del espejo, sintiendo que la presencia de aquella limpiadora era el combustible que le faltaba para volver a encender su motor. «No solo voy a conquistar el mundo, Mirabel, voy a recuperar lo que es mío por derecho y a proteger a quienes realmente importan», afirmó el millonario, con una voz que recuperaba la autoridad que Pilar había intentado enterrar. Comprendió que el verdadero liderazgo no está en el pedestal en el que nos colocan, sino en la capacidad de levantarse cuando el suelo desaparece bajo los pies. La vida cotidiana enseña que la resiliencia es un músculo que solo se fortalece bajo presión, y Emilio estaba listo para poner todo su peso sobre esa verdad. La complicidad entre ambos dejaba de ser una relación de patrón y empleada para convertirse en una alianza de almas. Flora irrumpió en la habitación corriendo, trayendo un dibujo donde Emilio aparecía en su silla de ruedas, pero con una capa de superhéroe roja ondeando detrás de él. La niña tenía la rara capacidad de ver la esencia de las personas, ignorando las limitaciones que el mundo insiste en etiquetar como defectos insuperables. «¿Vas a luchar contra los villanos hoy, tío Emilio?», preguntó, abrazando sus piernas con una fuerza que le provocó una sensación cálida y reconfortante. Él acarició el cabello de la pequeña, prometiendo que ningún mal se acercaría a esa casa mientras le quedara un soplo de vida y lucidez. Durante la tarde, mientras Mirabel organizaba la biblioteca, Emilio abrió su portátil y comenzó a acceder a cuentas que Pilar creía haber bloqueado gracias a su influencia sobre los accionistas. Descubrió que su exesposa estaba desviando fondos hacia cuentas en el extranjero, desangrando la empresa que él había construido con esfuerzo y principios para sostener su lujo personal. «La codicia siempre deja rastros, Mirabel, y Pilar es demasiado arrogante para borrar las huellas que deja a su paso», comentó, mientras los códigos y gráficos volvían a cobrar sentido en su mente brillante. Estaba diseñando una trampa digital que cerraría el cerco sobre la traidora de forma implacable. En un momento de pausa, Emilio observó a Mirabel enseñándole a Flora a leer sobre la alfombra del salón, utilizando libros de cuentos que él nunca se había molestado en abrir. Sintió un remordimiento punzante al pensar en cómo el padre de Flora la había abandonado, privándose de la mayor riqueza que un hombre puede poseer, la pureza de un hijo.
¿Cómo puede alguien huir de una responsabilidad tan hermosa como esta, a Mirabel? Preguntó, refiriéndose a la desaparición del antiguo compañero de ella. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de las decisiones cobardes que muchos toman en busca de una libertad vacía. Mirabel suspiró, cerró el libro y miró a su hija con una ternura que conmovía profundamente. Algunas personas le temen a la luz, señor Emilio, y prefieren vivir en la oscuridad del egoísmo porque creen que el amor exige demasiado, respondió con sabiduría. Emilio reflexionó sobre cómo él mismo, durante mucho tiempo, había amado más su éxito que a las personas, y cómo el accidente fue la única forma en que el destino logró abrirle los ojos a lo verdaderamente importante. Comprendió que el abandono de Flora y su propio accidente eran heridas distintas, pero con el mismo poder de transformar a quienes las enfrentan. La rutina de fisioterapia de Emilio se volvió intensa, y soportaba el dolor muscular con una sonrisa, impulsado por las canciones que Mirabel entonaba mientras trabajaba cerca. Ya no buscaba únicamente la recuperación física, sino la redención moral de convertirse nuevamente en el hombre que Mario vio 10 años atrás en aquella obra. Cada gota de sudor es un paso más cerca del día en que no necesitaré estas ruedas para sentirme gigante, decía el fisioterapeuta, bajo la mirada atenta y alentadora de Mirabel. La vida cotidiana adquiría un nuevo propósito, y las pequeñas victorias se celebraban con el café fresco que ella le llevaba puntualmente a las 4 de la tarde. Un día, una lujosa invitación llegó por correo, con el escudo de la empresa grabado en dorado. Era la invitación al baile de gala que celebraría la toma oficial de Pilar como presidenta. El evento tendría lugar en 3 días, en el hotel más exclusivo de la ciudad, y Pilar se había asegurado de enviarla solo para burlarse de la condición de Emilio, convencida de que jamás tendría el valor de presentarse. Quiere que presencie mi propio funeral corporativo desde el fondo de una sala oscura, dijo el millonario, apretando el papel entre los dedos con una fuerza que revelaba su indignación contenida. Mirabel se acercó y posó su mano sobre su hombro, un gesto que él ya aceptaba sin resistencia, sintiendo en ese contacto su refugio en medio de la tormenta que se aproximaba. Usted no irá a un funeral, irá a su resurrección, y yo estaré allí para asegurarme de que nadie lo trate como menos de lo que es, un rey, afirmó con una fe inquebrantable. Emilio la miró y sintió algo florecer en su pecho que no era solo gratitud, era un amor profundo, maduro y respetuoso, el tipo de sentimiento que nace en las trincheras de la vida. ¿Vendrías conmigo, Mirabel? Incluso sabiendo que ese mundo de serpientes y vanidades no es tu lugar? Preguntó él, tomando su mano por primera vez con una ternura que le hizo olvidar toda su fortuna. Mirabel sintió su corazón acelerarse, pero no apartó la mirada, comprendiendo que aquel hombre la necesitaba no solo como empleada, sino como un escudo emocional contra su pasado. Iría hasta el fin del mundo por usted, porque fue usted quien me dio un mundo donde vivir al salvar a mi padre, respondió con sinceridad. En los días previos al evento, la mansión se convirtió en un centro de operaciones, donde Emilio pasaba horas al teléfono con abogados e investigadores privados de su total confianza. Descubrió que Pilar estaba a punto de firmar un contrato que vendería la empresa a un grupo extranjero sospechoso, lo que destruiría el empleo de miles de trabajadores honestos como Mario. No solo está robando mi dinero, está robando el futuro de personas que dependen de este trabajo para vivir, explicó a Mirabel, que escuchaba con atención y una preocupación genuina. Flora, percibiendo el ambiente de decisión en el aire, dibujó un escudo para Emilio y lo pegó en el costado de su silla de ruedas, diciendo que eso lo protegería de cualquier gente mala. Emilio sintió que el apoyo de aquella niña era más poderoso que cualquier ejército de seguridad privada que el dinero pudiera contratar para esa noche decisiva. Comprendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar incluso cuando las piernas no obedecen, impulsados por un propósito que trasciende el propio ego. El millonario estaba redescubriendo que su verdadera fuerza residía en su espíritu, no en sus pies. La víspera del baile, Mirabel apareció con un vestido sencillo que ella misma había ajustado, pero que en ella parecía digno de una princesa gracias a su elegancia natural. Sin embargo,
Emilio pidió que una de las tiendas más exclusivas de la ciudad enviara un equipo para vestirla con lo mejor, no por vanidad, sino por respeto hacia la mujer que lo había rescatado de la oscuridad. «Quiero que vean la belleza que yo veo cada día mientras cuidas de mi casa y de mi alma», dijo él, al verla probarse un vestido de seda azul que combinaba perfectamente con el color de sus ojos. Mirabel se sintió como en un sueño, pero no se dejó llevar por el lujo efímero, manteniendo los pies en la tierra y el corazón enfocado en la misión de apoyar a Emilio en aquel enfrentamiento final. Sabía que la noche sería difícil y que Pilar usaría todas las armas de humillación posibles para intentar desestabilizar a su exmarido frente a la élite de la ciudad. «No importa lo que digan ni cómo nos miren, señor Emilio, recuerde que quien gobierna la vida es el espíritu, y el suyo es invencible», susurró, preparándolo para lo que estaba por venir. La vida cotidiana estaba a punto de ser reemplazada por una arena de gladiadores modernos vestidos de gala. Mario llegó para quedarse con Flora mientras ellos asistían al evento, abrazando a su yerno de corazón con una fuerza que transmitía toda la protección que un padre puede ofrecer a un hijo que va a la guerra. «Ve y muéstrales que el hombre que salva vidas no se derrumba por papeles ni por una silla de ruedas», lo alentó el viejo obrero, con los ojos brillando de orgullo al ver a su patrón recuperar la dignidad. Emilio sintió que tenía una retaguardia sólida, una base familiar que Pilar jamás podría comprender ni destruir con sus intrigas financieras. Al subir al coche que los llevaría al hotel, Emilio tomó la mano de Mirabel y comprendió que, independientemente del resultado de aquella noche, ya había ganado la batalla más importante, la lucha contra sí mismo. Ya no se veía como un inválido, sino como un hombre que había aprendido el valor de la humildad a través del dolor y el valor de la gratitud gracias a una limpiadora y a un obrero. El trayecto hacia el baile transcurrió en un silencio cómplice, donde solo el sonido de sus respiraciones revelaba la tensión contenida de quienes están a punto de cambiar el rumbo de la historia. La llegada al hotel estuvo marcada por el destello de los flashes y los susurros maliciosos de los invitados, que no podían creer que Emilio Rossi tuviera la audacia de aparecer en público después del escándalo del divorcio y el accidente. Mantuvo la cabeza en alto, las manos firmes sobre las ruedas de su silla, mientras Mirabel caminaba a su lado con una elegancia que silenciaba incluso a los críticos más feroces. Pilar, en lo alto de la escalinata principal, se quedó paralizada al ver la entrada triunfal del hombre que había intentado borrar de la memoria de todos con sus mentiras y manipulaciones baratas. «¿Qué hace este inválido aquí? ¿Quién permitió su entrada a este evento exclusivo?», gritó Pilar, perdiendo la compostura frente a los accionistas y la prensa, revelando su verdadera naturaleza. Emilio no respondió de inmediato, simplemente avanzó con su silla hasta el centro del salón, bajo la mirada atónita de todos, sintiendo que el momento de la verdad finalmente había llegado. Mirabel permaneció un paso detrás, siendo la fuerza silenciosa que sostenía la firmeza de un hombre que se negaba a caer ante la tiranía de un poder sin escrúpulos. El ambiente estaba cargado de una electricidad que precede a la tormenta, y Emilio respiró hondo antes de comenzar el discurso que cambiaría para siempre el destino de la empresa y de su propia vida. Miró a Mirabel y encontró en ella el coraje que necesitaba para desenmascarar a la mujer que había intentado destruir su dignidad en el altar de la ambición desmedida. La revelación final estaba a solo unos pasos, y la red de gratitud que lo rodeaba estaba a punto de convertirse en el lazo que atraparía a Pilar en su propia telaraña de mentiras y crímenes financieros. El silencio que siguió a la entrada de Emilio en el salón de gala era tan denso que se podía oír el tintinear de los cristales bajo la respiración contenida de los invitados. Pilar, inmóvil en lo alto de la escalinata con un vestido que valía el salario de 10 años de un obrero, sintió el suelo tambalearse bajo sus pies de seda. Intentó recuperar la voz, pero los ojos de Emilio, antes opacos por la depresión, ahora brillaban con un acero capaz de cortar cualquier intento de humillación. Mirabel permanecía a su lado, erguida y serena, siendo el contraste perfecto frente a la histeria latente de la mujer que comenzaba a perder el control. «Señoras y señores, accionistas y amigos, les pido un momento de atención para hablar del futuro de esta empresa», comenzó Emilio, con su voz amplificada por el sistema de sonido. No gritaba, pero su autoridad llenaba cada rincón del salón,
obligando incluso a los más escépticos a escuchar al hombre que creían derrotado. Pilar bajó los escalones con rapidez, intentando arrebatarle el micrófono, pero fue detenida por la mirada reprobatoria del consejo directivo, que empezaba a cuestionar su liderazgo. El poder, en la vida cotidiana, es una sombra que cambia de lado en cuanto la luz de la verdad se enciende con valentía. Pilar creyó que mi inteligencia estaba en mis piernas, pero olvidó que un imperio se construye con la mente y se sostiene con el carácter, declaró el millonario, activando un comando en su tableta. En la gran pantalla detrás del escenario aparecieron hojas de cálculo detallando desvíos de fondos y contratos fraudulentos firmados por ella. Un murmullo de conmoción recorrió el salón como una ola, mientras los rostros de los inversores pasaban de la curiosidad a la indignación absoluta. Pilar sintió el peso de su propia codicia derrumbarse sobre ella, revelando que la deshonestidad es una construcción sin cimientos. Desesperada, viendo su mundo de lujo desmoronarse, Pilar atacó en el plano personal, señalando a Mirabel con un desprecio que rozaba la locura. ¿Te aliaste con esta limpiadora de baja categoría para derribarme, Emilio? ¿Una mujer que ni siquiera entiende un balance?, gritó, intentando usar la clase social como su última arma. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y repulsión, comprendiendo que la verdadera pobreza no está en las manos que limpian el suelo, sino en el alma que desprecia al prójimo. Mirabel dio un paso al frente, no para responder con agresión, sino para sostener la mirada de Pilar con una dignidad que jamás podría comprarse. El valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por la paz que lleva dentro y el rastro de bondad que deja a su paso, respondió. Sus palabras, simples y profundas, resonaron como una lección para todos aquellos que habían olvidado la esencia humana persiguiendo estatus. Pilar retrocedió, desarmada ante una nobleza que no podía comprender, y por lo tanto, tampoco podía combatir. Emilio retomó la palabra, anunciando que recuperaba la presidencia y que su primera medida sería cancelar la venta de la empresa al grupo extranjero con el que Pilar había negociado. Reveló que el enfoque de la compañía cambiaría hacia la responsabilidad social, asegurando que ningún trabajador fuera tratado como un simple número, inspirado por la integridad de Mario. He aprendido que la mayor riqueza de un hombre es la red de gratitud que construye, y eso es lo que hoy vamos a salvar, afirmó, recibiendo una ovación de pie de quienes aún conservaban un mínimo de ética bajo sus trajes elegantes. La policía entró en el salón en el preciso instante en que Pilar intentaba escapar por la parte trasera, siendo detenida bajo cargos de fraude y delitos financieros. Salió escoltada bajo la mirada de todos, con las esposas brillando tanto como sus diamantes, demostrando que la justicia puede tardar, pero siempre encuentra su camino entre las mentiras mejor tejidas. Emilio sintió un peso enorme abandonar sus hombros, no por venganza, sino por la certeza de que el orden había sido restaurado y que el mal no tendría la última palabra en su historia. Tras el evento, el regreso a la mansión se hizo bajo un cielo estrellado que parecía celebrar la victoria de la luz sobre las sombras que antes habitaban aquel lugar. Emilio sostuvo la mano de Mirabel durante todo el trayecto, sintiendo que la fuerza que emanaba de ella era lo que realmente lo mantenía firme, mucho más que cualquier soporte mecánico. No necesitaban grandes palabras, el silencio compartido estaba lleno de una comprensión que solo quienes han atravesado el infierno juntos pueden alcanzar. La vida cotidiana estaba a punto de convertirse en un refugio de pequeñas alegrías y nuevos propósitos. Mario y Flora los esperaban en la sala, con un pastel sencillo que el viejo obrero había comprado para celebrar el regreso de Emilio. Flora corrió hacia él, y Emilio la levantó en brazos con una facilidad que reflejaba cómo su rehabilitación y su voluntad de vivir estaban obrando verdaderos milagros. ¿Vencimos a los villanos, tío Emilio?, preguntó la niña, con los ojos brillantes de alegría pura. Él besó su frente, confirmando que la mayor batalla había sido ganada, la lucha contra la rendición y contra el odio. En los meses que siguieron, la mansión de Emilio Rossi dejó de ser un museo de mármol frío para convertirse en un hogar lleno de vida, donde la risa de una niña y la sabiduría de un obrero resonaban a diario. Transformó parte de la propiedad en una fundación para ayudar a personas con discapacidad física a reintegrarse al mundo laboral,
devolviendo a la sociedad la oportunidad que él mismo había recibido. El millonario comprendió que su silla de ruedas no era un límite, sino un nuevo punto de vista desde el cual podía ver las necesidades del mundo con mayor claridad y empatía. La fisioterapia continuaba, y en una tarde de domingo, mientras Mirabel regaba las flores del jardín, Emilio hizo lo impensable, se levantó de la silla y dio 2 pasos temblorosos hacia ella. No fue un milagro cinematográfico, sino el resultado de un esfuerzo titánico y de una voluntad de hierro que Mirabel había despertado en su corazón. Ella dejó caer la regadera y corrió a sostenerlo, sus cuerpos fundiéndose en un abrazo que sellaba un compromiso mucho más profundo que cualquier contrato laboral. Le dije que volvería a caminar, aunque fuera con el corazón, susurró ella, emocionada. El romance entre el antiguo patrón y la ex limpiadora floreció como las orquídeas que Mirabel cuidaba, basado en un respeto mutuo que ignoraba las diferencias de riqueza. Emilio comprendió que el amor verdadero no es el que se exhibe en fiestas de gala, sino el que sostiene tu mano en la oscuridad y prepara una taza caliente cuando el mundo parece frío. Le pidió matrimonio a Mirabel bajo el mismo árbol donde Mario lo había reconocido, convirtiendo ese lugar en un suelo sagrado de redención y nuevos comienzos para todos ellos, sellando un destino que había sido escrito 10 años atrás. Mario se convirtió en consejero de Emilio en la empresa, llevando la visión del suelo de fábrica a las reuniones de dirección y asegurando que el factor humano nunca volviera a ser olvidado. La vida cotidiana en la compañía cambió radicalmente, los empleados trabajaban ahora con una luz en los ojos, sabiendo que eran valorados por alguien que conocía el peso de una caída. La historia de superación que ambos compartían se transformó en un ejemplo de que el éxito sin alma es solo una cáscara vacía, y que el verdadero liderazgo nace de la capacidad de servir con humildad. Flora creció rodeada de un amor inmenso y verdadero, encontrando en Emilio al padre que la vida le había negado al nacer. El hombre biológico que la abandonó se convirtió en una sombra olvidada del pasado, mientras Emilio la adoptó con el alma, convirtiéndola en su heredera y enseñándole el verdadero significado de la lealtad. Aprendió de su madre que la fe mueve montañas y de su padre que la resiliencia es la clave para atravesar cualquier tormenta con la cabeza en alto. La niña se convirtió en el lazo final que unía la gratitud de Mario con el amor incondicional de sus nuevos padres. Pilar, en su celda fría, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre cómo la ambición desmedida la dejó sin nada, mientras el hombre al que había despreciado reconstruía un imperio mucho más sólido y feliz. La vida puso cada pieza en su lugar, demostrando que quien siembra espinas en el camino ajeno rara vez logra avanzar sin herirse profundamente. La caída de Pilar fue el silencio final de una canción de vanidad que nadie quería volver a escuchar, un recordatorio de que el poder financiero es pasajero, pero la huella que dejamos en las personas es eterna. Emilio Rossi ya no era el empresario solitario de un imperio financiero, ahora era un hombre completo, que conocía el valor del pan y el peso de un abrazo sincero al final del día. Visitaba con frecuencia las obras de su empresa, ya fuera en su silla o caminando con la ayuda de un bastón, conversando con los obreros y escuchando sus historias. Comprendió que cada persona que se cruza en nuestro camino tiene algo que enseñarnos, siempre que tengamos la humildad de mirar de verdad y reconocer al otro como un igual digno de respeto. Muchas veces, en nuestras propias vidas, nos sentimos limitados por circunstancias que no podemos controlar, creyendo que nuestro propósito ha terminado cuando algo importante nos es arrebatado. La historia de Emilio nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos permitiendo que paralice nuestras almas mientras nuestros pies aún pueden avanzar? La verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en la incapacidad de sentir gratitud y en la cobardía de no luchar por quienes amamos cuando la tormenta arrecia. La redención de Emilio fue, por encima de todo, el rescate de su propia humanidad, perdida en el brillo vacío del éxito. El día termina con una escena en el jardín, al atardecer, donde Emilio, Mirabel, Flora y Mario comparten una cena sencilla sobre el césped, riendo de cosas pequeñas e insignificantes. No hay cámaras, no hay accionistas, solo la red de afecto que lo rescató del abismo de la amargura y de la soledad absoluta que casi lo consumió. La mansión, que antes era una fortaleza de dolor y silencio,
ahora se había convertido en un faro de esperanza para todos los que conocían la historia de aquella familia improbable, bendecida por la mano invisible del destino. Mirabel miró a Emilio y vio al hombre en el que se había convertido, alguien que ya no necesitaba piernas perfectas para sostener a quienes lo rodeaban, porque su alma era ahora el cimiento más firme. La vida nunca se detiene para quien decide caminar con el corazón, ¿verdad?, dijo ella, tomando su mano mientras el sol desaparecía en el horizonte sereno. Emilio sonrió, una sonrisa que nacía desde lo más profundo, y asintió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba en un nuevo amanecer lleno de posibilidades infinitas junto a la mujer que lo salvó. La pequeña Flora corre hacia el futuro, llevando consigo los valores de un obrero honesto, la fe de una madre dedicada y la resiliencia de un padre que aprendió a ser grande en la sencillez. La redención de Emilio estaba finalmente completa, demostrando que el milagro que sembramos en el pasado es la cosecha que nos salvará en el futuro, en un ciclo eterno de amor y gratitud. La vida, al fin y al cabo, es el arte de convertir cicatrices en medallas de honor, y Emilio Rossi era ahora el hombre más rico del mundo, porque poseía todo aquello que el dinero jamás podrá comprar.